Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí otro domingo más para, pues hablar acerca, en este caso, de historia moderna. Vamos a hablar de ese periodo, de comienzos de lo que sería la época moderna, de la regencia de Fernando el Católico. Hoy volvemos a entrevistar a José Calvo Pollato y, pues tenemos aquí su libro del Rey Regente. Libro que, a los que estéis en YouTube lo podréis ver, a los que estéis en iVoox os habrá sonado raro, pero bueno, El Rey Regente es un libro editado por HarperCollins, una novela histórica, aunque es verdad que José Calvo Pollato escribe aparte libros de historia, como por ejemplo pues Altamira, Historia de una polémica, o Guerra de Sucesión en Andalucía, diversos temas, sobre todo vinculados con la época moderna, debido a que es doctor en historia moderna, y pues también mucha novela histórica. De hecho, en este podcast y por supuesto en la página web que tenemos, pues hemos hablado del Año de la República, Ruta Infinita, La Travesía Final, que fue la Ruta Infinita, que fue, pues esa primera entrevista que le hicimos a José. Y pues sí lo tenemos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bueno, pues muy bien, estupendamente. En pleno lanzamiento del Rey Regente y buscando que haya el mayor número de lectores posible, La ¿no? verdad es que es un libro que oye, pues la verdad que te lleva otra vez a una época que, que ya has explorado muchísimo y que conoces especialmente bien. Me llama bastante la atención, sobre todo porque es justo después de la conquista de Granada, digamos que todos estos años, ¿no? En los que, pues no se rompe esa unión entre Castilla y Aragón, consigue amarrarse para luego, digamos que ir a ese intento, ¿no? No sé si llamarlo de Dominium Mundi, ¿no? De esa monarquía hispánica, luego posteriormente en Europa. Y me parece un periodo que quizá no es de los más estudiados. Efectivamente, el hecho de que los reyes católicos son una pareja, Isabel y Fernando, a veces da la impresión de que la muerte de Isabel, que se produce a finales de noviembre de 1504, acababa ese periodo, acababa esa época. Y la realidad es que su marido, Fernando el Católico, la sobrevivió hasta 1516, más de 11 años, y ese es un periodo enormemente atractivo, porque la política de Fernando, que como acaba de decir muy bien, puso en riesgo esa unidad dinástica entre Castilla y Aragón al contraer matrimonio con Germana de Foix, fue sin embargo, por otro lado, un periodo en que continuó asentándose esa monarquía poderosa que algunos años más tarde, en tiempos de Felipe II, terminaría siendo una monarquía en la que se decía que no se ponía el sol, ¿no? Fernando siguió asentando ese poder tanto interna como externamente, es decir, ampliando los dominios de la monarquía y controlando el interior del reino frente a las veleidades a las que tuvo que hacer frente, que no fueron pocas, ¿eh? Además, este periodo me parece interesante por varias razones. Primero, porque es un periodo de regencia en el que, digamos, lo que es la monarquía hispánica se expande. Por otra parte, son los primeros años de la conquista o la expansión por lo que le llamaban las Américas. Desde luego que, unos años más tarde, la muerte de Fernando el Católico será la conquista de México, ¿no? Pero en cualquier caso, ya digamos, los castellanos estaban rondando por aquella zona y digamos que son años de múltiples expediciones y desde luego años, vamos a llamarlo, muy dinámicos para lo que es la monarquía. La verdad que me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote un poco cómo surge, porque claro, es un periodo quizá menos estudiado que, por ejemplo, el periodo de Isabel la Católica, esa conjunción entre Fernando e Isabel que va a terminar con el poder islámico en la península, eliminando al reino de Granada. Pues es un periodo también en el que digamos que ya no hay guerras civiles en Castilla, sino, es un periodo posterior. ¿Por qué te surge el escribir sobre esto? Bueno, a mí me parece que
el tiempo esos años que van entre la muerte de los dos, de Isabel y de Fernando, es un tiempo apasionante, ¿no? El rey tiene que hacer frente a problemas internos muy serios. La nobleza castellana, o al menos una parte importante de la nobleza castellana, no admite que él sea el regente. Saben que él y el tiempo de Isabel han sometido a una nobleza que había sido muy levantisca, que había tenido mucho poder. En la época de Enrique IV ellos habían controlado prácticamente el poder en Castilla y los reyes católicos le han metido en cintura y saben que con Fernando en la regencia será difícil que puedan volver a aquellos tiempos. Por lo tanto, a mí me interesaba mucho un periodo en que Fernando reasentaba, digamos, el poder de la corona frente a la nobleza. Y por otro lado, Fernando no se olvida de la expansión fuera de lo que era la península, ¿no? Va a lanzar, por ejemplo, muy apoyado por el cardenal Cisneros, una serie de campañas en el norte de África que le llevarán a ocupar Mazalquivir, Bujía, Trípoli, Orán, es decir, controlar la costa norte de África con dos objetivos. Uno, evitar que los turcos pudiesen seguir avanzando por el Mediterráneo y otro, hacer frente a las correrías de los piratas berberiscos, ¿no? Evitar en lo posible que las ciudades ribereñas del Mediterráneo se viesen afectadas. Y además no se olvida de lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico. Es decir, los españoles siguen explorando nuevas rutas, ya están convencidos de que Colón no ha llegado a las Indias, sino que ha descubierto un nuevo continente, que se ha encontrado con una tierra que los europeos no tenían conocimiento de su existencia, y los españoles los castellanos en ese momento es lo que están explorando esas tierras y buscando qué es lo que realmente han encontrado. Por ejemplo, en el año 1513, es decir, en pleno periodo de lo que yo trato en El Rey Regente, Núñez de Balboa descubre que hay otro mar al otro lado de las tierras que han descubierto y que probablemente las Indias estén al otro lado de ese otro mar. A partir de ese momento lo que van a buscar es una manera de poder llegar del Atlántico a ese mar que han descubierto, encontrar un paso, que es lo que conseguirá Magallanes algunos años después. Pero ya están buscándolo en esta época. Por lo tanto, a mí me parece también un tiempo apasionante de exploraciones, de búsqueda de rutas, de caminos, y además se formalizan las leyes de Indias, ¿no? En la cual queda de manifiesto, por ejemplo, que la gente, los nativos que habitan estas tierras van a tener la misma consideración que si fuesen súbditos que estuviesen en la corona de Castilla o en la corona de Aragón. Van a tener los mismos derechos y van a tener también las mismas obligaciones, ¿no? Por lo tanto, un tiempo apasionante. Si a eso añadimos que durante el tiempo que trata el rey regente aparecen personajes como Cisneros, como Juana, a la que llamaron la loca, como Felipe el Hermoso, que me parece un ambicioso de libro, ¿no? Todos estos personajes dan unos perfiles extraordinarios y todo eso me animó a escribir la novela. Hablando un poco de perfiles, ¿cómo has descrito en tu novela a Fernando? Y sobre todo, bueno, acabas de hablar de muchísimos personajes que influyen directa o indirectamente en él. Y digamos, ¿cuáles fueron los que más influyeron de los mencionados? Entiendo que Cisneros está por ahí. En Fernando el Católico. Yo creo que en Fernando el Católico habría que ver una doble vertiente para poder acercarnos de una manera a su figura, ¿no? Por un lado es el hombre, el político, el hombre público, ¿no? A mí me parece que Fernando el Católico es uno de los políticos más importantes que ha habido a lo largo de nuestra historia. Era capaz de anticiparse, de ver venir las cosas, ¿no? Y de tomar decisiones para hacer frente a ellas en el momento adecuado. Sabía cuándo tenía que replegarse porque se encontraba en inferioridad, tenía dificultades y por lo tanto había que encogerse. Y sabía cuándo podía apretar, cuándo podía actuar. En ese sentido, de hombre público, de político, a mí me parece una figura excepcional. Otra cosa es el perfil particular del rey. Fernando fue persona poco agradecida, por ejemplo, con las figuras que le sirvieron con una lealtad extraordinaria.
Me parece, por ejemplo, paradigmático el comportamiento que tiene con el gran capitán, con Gonzalo Fernández de Córdoba, ¿no? Fernández de Córdoba ha sido un militar brillantísimo, el conquistador de Nápoles y que siempre le ha mostrado una lealtad extraordinaria. El rey le pagó muy mal. El rey terminó sacándolo de Nápoles y poco menos que expulsándolo de la corte, diciéndole que fuese alcaide en Loja, en un pueblo de la provincia de Granada, para retirarlo de los centros de poder, ¿no? Por lo tanto, creo que una cosa es el hombre público, el político, que me parece que está dotado de unas cualidades extraordinarias, excepcionales, y por otro, la persona privada que tiene relaciones personales con quienes le rodean. No se caracterizó por el agradecimiento que le tenía que haber mostrado a figuras que, en fin, le sirvieron de una manera limpia y extraordinaria, ¿no? Y luego, en relación con los perfiles de esa otra gente que está con él, incluso, perdón, en esa relación personal, él no tiene un trato adecuado con su hija Juana, que es la verdadera reina de Castilla. Él es un regente. De ahí el título de la novela, que parece una contradicción, el rey regente. ¿Cómo se puede ser rey y regente a la vez? El regente es quien sustituye al rey, porque es menor de edad, porque no está en condiciones de gobernar. Es que Fernando en ese momento es rey y regente. Él es rey de Aragón, pero en Castilla es regente porque la reina es su hija. Terminarán cerrándola en Tordesillas. Eso forma parte de esa personalidad a la que me he referido en relación de forma más particular con otras personas. Bueno, Juana me parece un personaje particularmente atractivo, es una mujer maltratada, poco valorada por los hombres que quizá tuvo más cerca, poco valorada por su marido, poco valorada por su padre, incluso poco valorada por su hijo Carlos, el que será luego Carlos I, rey de España. Y bueno, Felipe, su marido, me parece un personaje poco atractivo, ¿no? Era un ambicioso absoluto que apartó a Juana del poder, siendo ella la reina, logró expulsar de Castilla a su suegro, Fernando el Católico, después del encuentro de Villafáfila, tiene que marcharse a Aragón. Lo que pasa es que, en fin, unos meses después del encuentro de Villafáfila muere. Ya saben de qué se decía y qué nos contaban. Bebió un vaso de agua demasiado fría después de jugar a la pelota. Yo recuerdo a mi madre cuando llegaba de la calle de echarme un partido de fútbol en la calle, entonces se podía jugar en la calle porque había pocos automóviles, me decía: no bebas agua fría, no te vaya a pasar como a Felipe el Hermoso. Bueno, vaya usted a saber si Felipe el Hermoso murió por beber un agua de agua fría o, como se decía en su época, le dieron hierbas. O sea, que se ha quedado independientemente en el imaginario colectivo, ¿no? De hecho, bueno, sí, esa frase. O Sí, sea, aquello del agua fría era sí, una cosa muy mala, sobre todo si se llegaba calorado a casa, ¿no? Que no se bebiese ese agua fría, que fue lo que, según decían, le costó la vida a Felipe el Hermoso. Y por último, Cisneros. A mí me parece Cisneros un personaje extraordinario, al que probablemente la historia más conocida nos lo presenta con un perfil de inquisidor, de persona intransigente, intolerante. Quemó libros valiosísimos de la cultura andalusí en Granada, de la cultura musulmana, pero no debemos perder de vista que Cisneros es también quien funda la Universidad de Alcalá de Henares, que se convierte en el protector de Nebrija, impulsa la publicación de una obra monumental como es la Biblia políglota, o ayuda al rey de manera decisiva en la política norteafricana. El dinero para la campaña de Orán lo puso entero Cisneros, ¿no? Yo creo que ese otro perfil del cardenal hay que ponerlo en valor sin olvidarnos de que era un hombre de su tiempo y por lo tanto, en fin, muy vinculado a las cuestiones religiosas y todo lo que no era cristianismo le parecía negativo. sí, o sea, quiero decir que al final es lógico que. Bueno, de hecho es que es cierto que la imagen que se tiene de Cisneros es la de la expulsión de los, digamos, de los moriscos y de todo lo que vienen siendo, pues esos reductos musulmanes en España tras la conquista del Reino de Granada. Bueno, lo que pasa es que el tema de la expulsión de los moriscos es más bien una decisión de los reyes católicos que Cisneros asume, ¿no? O Sí, bueno, sea, pero quiero decir, como la asume y al final es él quien tiene el protagonismo en ese ámbito, es cierto que cuando luego
vamos, al menos yo en el mundo de la divulgación, cuando luego lo hemos alguna vez hablado, es un personaje que está muy mal visto. Y entonces me parece interesante también este perfil, este otro perfil que hace la novela de, oye, quizás los personajes más luminosos no son todo luz, sino que tienen sus sombras y viceversa, ¿no? Y oye, Entonces, ¿cómo ocurre? es... Hombre, suele luego pasar. no se debe nunca perder de vista que emitir juicios con gente de otro tiempo es muy complicado, ¿no? Eso es lo que los historiadores llamamos presentismo. Utilizar el presentismo, en fin, no es lo más correcto a la hora de enjuiciar a la gente de otra época. La gente de otra época tiene una escala de valores que es diferente a la nuestra. Sus actitudes son diferentes y sus comportamientos también muy diferentes y que encajan en la época y no encajarían en la nuestra, ¿no? Hoy, por ejemplo, en las sociedades desarrolladas se tiene un respeto por la vida humana muy grande que no se tenía en el siglo XVI, ¿no? La religiosidad de las gentes del siglo XVI no tiene nada que ver con sociedades que son eminentemente laicas en el siglo XXI. Y todo eso hay que tenerlo presente a la hora de acercarnos a personajes de otro tiempo para no, en fin, emitir opiniones demasiado alejadas de lo que pudo ser la realidad. Y a la ligera. Eso además es una, yo creo que es uno de los males de nuestro tiempo. Y entre otras cosas, este proyecto se basa un poco también en divulgar la otra cara, ¿no? O sea, la profundidad del tiempo histórico. Y bueno, por supuesto, pues no quedarnos en la simplicidad. Me gustaría, bueno, pues un poco volver, porque hemos hablado un pelín del tema del descubrimiento de América y de estas rutas comerciales y todo lo que tiene que ver con esa expansión marítima y bueno y terrestre de Castilla en ese nuevo continente que aún no sabían que era un nuevo continente pero que ya lo intuían. Y bueno, me pregunto, digamos, a qué problemas se ocupó, o sea, digamos, le vinieron a Fernando en esos territorios que, bueno, donde había una cierta autonomía, ¿no? Por parte de los vasallos de Castilla, porque cierto es que estando tan lejos y con un control relativo, pues surgirían realmente problemas. Bueno, lo veremos con Bueno, Almagro y Pizarro unos años más tarde, aunque esto se escapa un poco de lo que es es que yo la... creo, básicamente en esto último que has dicho, todas esas cuestiones no corresponden al periodo de Fernando. En el periodo de Fernando, el católico, en estos años de 1504 a 1516, los españoles han estado en las islas del Caribe, han llegado ya a tierra firme, por allí se han asentado en lo que llamaban entonces, empezaban a asentarse en lo que llamaban Castilla del Oro. Yo creo que los grandes problemas que tiene Fernando en este momento es la rivalidad con Portugal. Es decir, tanto portugueses como castellanos están buscando rutas para hacerse con el control del comercio de las especias. Y eso va a dar lugar a tensiones muy fuertes. Ya las había habido con las bulas que el Papa Alejandro VI había publicado y que luego fueron corregidas en el Tratado de Tordesillas, donde portugueses y españoles se habían venido arriba, ¿no? Se habían venido tan arriba que se habían repartido el mundo. O sea, lo que trazaron fue un meridiano que dividía el mundo en dos hemisferios, uno para los lusitanos y otro para los españoles o para los castellanos, ¿no? Yo creo que esa rivalidad, esa tensión, ¿no? Los españoles navegando hacia Poniente por el Atlántico y los portugueses navegando por el continente africano generaba tensiones muy fuertes, ¿no? Yo creo que estamos en este momento más en una etapa de exploración, de saber a dónde están llegando. De hecho, Colón muere en 1506 pensando que él donde había llegado era las Indias. Colón no murió sin saber que había llegado a tierras que no conocían y que se interponían entre las Indias y lo que se conocía como las Indias y Europa. Por lo tanto, los españoles que están en ese momento haciéndose a la idea de que han llegado a unas tierras nuevas y las que tienen, por lo tanto, que a partir de ese momento ver cómo las administran, cómo las controlan, cómo se incorporan a la corona, qué tipo de administración de justicia es la que se puede llevar allí, cómo van a ser las relaciones con los nativos, y todo eso es lo que se recoge, por ejemplo, que es otro de los elementos fundamentales de este momento, en las leyes de Indias,
que redactan maestros de Salamanca, profesores de Salamanca, y que se editan, se aprueban en Burgos y se conocen también con el nombre de las leyes de Burgos en 1512, donde se hicieron afirmaciones, a mi modo de ver, extraordinariamente curiosas, que nos llaman mucho la atención incluso en nuestro tiempo. La expansión de lo que viene siendo la monarquía hispánica en esta época también toca al reino de Navarra, ¿no? Que se anexiona en 1512, si no recuerdo mal. Sí. ¿Cómo fue, digamos, la reacción, digamos, geopolítica de Francia, que había sido un reino que había tenido bastantes relaciones con Navarra, también entre otras cosas porque Navarra, bueno, no vamos a hablar de ello, pero durante la Reconquista se queda sin territorio que poder conquistar, porque al final está taponada por Castilla y por Aragón, por diferentes, digamos, en una pinza, y queda como una especie de reino entre Francia, Castilla, que al final pues va a caer bajo la órbita castellana. ¿Cómo, digamos, maniobra Fernando en ese caso? Y si es uno de los momentos importantes de esa regencia. Claro, ese es otro momento importante. Para entender lo que significa o lo que fue la anexión de Castilla, no se puede perder de vista la rivalidad que hay con Francia. Es decir, con Francia hay un enfrentamiento que viene de largo, que viene de lejos, sobre todo el enfrentamiento haya sido de Aragón, ¿eh? Han tenido serias diferencias en Italia, el gran capitán los ha expulsado a los franceses de Nápoles, en estos años se está luchando en el norte de Italia, los franceses entran por el Valle del Po, las tropas napolitanas, vamos, el ejército español que hay en Nápoles se acerca al norte para apoyar a sus aliados, estaban formando parte de lo que se llamó la Liga Santa junto al papado y junto a Venecia. Es decir, ahí hay un conflicto con Francia. Y como muy bien ha dicho, Navarra es un territorio que se encuentra tanto al norte como al sur de los Pirineos en este momento. Hay una parte de Navarra francesa, ¿no? Y Fernando el Católico sabe que Luis XII tiene dificultades muy serias en el interior, incluso diferencias con los ingleses que están atacando Bretaña, las costas del Atlántico Norte francés, y decide aprovechar ese momento para incorporar Navarra, que curiosamente lo va a hacer a Castilla, no a Aragón. Es decir, la vinculación de Navarra con los aragoneses había sido incluso más grande que con los castellanos. Y lo que decide en un momento determinado en que Francia se encuentra con serias dificultades es encargar al duque de Alba que prepare que con un ejército que se ha preparado invada Navarra. Y en Navarra hay conflictos internos muy grandes entre varias facciones que se están enfrentando. Unas son favorables a vincularse a Francia y otras a vincularse a Castilla. Fernando el Católico en una campaña muy rápida, vamos, el duque de Alba en realidad, en una campaña muy rápida, donde sumó voluntades de muchos navarros, se enfrentó a otros, logró anexionar el reino. Y esto formaba parte de la política que tenían diseñado los reyes católicos de que todas las coronas y todos los reinos que había en la península ibérica cuando comenzó su reinado terminaban uniéndose. Fíjese, cuando en 1479 ha terminado la guerra civil con los partidarios de Juana de la Beltraneja, en la península hay 5 reinos: Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y Granada. En esta regencia de Fernando ya no quedan más que 2 prácticamente. Hay una unidad dinástica entre Aragón y Castilla, se ha anexionado Navarra y se ha conquistado Granada. La política matrimonial que han desarrollado tanto Isabel como Fernando lo que buscaba era también incorporar Portugal. Y esa política matrimonial terminará dando sus frutos mucho más tarde cuando Felipe II se convierta también en rey de Portugal, con lo cual la unidad de todos esos reinos que fragmentaban mucho la península ibérica a finales del siglo XV, a finales del XVI forman todos parte de una misma monarquía, ¿no? Sí, bueno, desde luego la pieza clave en la península ibérica, Navarra desde luego no era, sino Portugal, que luego lo veremos posteriormente. Y bueno, la novela se desarrolla sobre todo, bueno, se desarrolla lógicamente en Castilla, en ambientes palaciegos, y esto me ha llevado un poco, entre otras cosas, me ha llevado un poco a preguntarme acerca de cómo era la corte en tiempos de Fernando, ¿no? Porque cierto es que en sus decisiones tuvo que contar con sus cortesanos y
por supuesto, hay facciones dentro de lo que vienen siendo esos intereses a manejar, ¿no? Y dentro de esa expansión, pues hay intereses donde, pues eso, participan gente como Cisneros u otros tantos. Mi pregunta es cómo era la corte en esa época y sobre todo cómo Fernando consigue manejar aquello, porque no es cosa menor. Bueno, una pequeña precisión, porque en la novela efectivamente son muy importantes los ambientes cortesanos, pero yo he buscado también, con personajes de ficción, contar cómo era la vida cotidiana de la gente sencilla, es decir, cómo vivía la gente que no pertenecía a la nobleza ni al alto clero, cómo eran las posadas, cómo eran los mesones, cómo se desplazaban, cómo vivían, ¿no? Es decir, por las páginas del rey regente pululan también personas de la plebe, podríamos decir, del estado popular, del estamento popular, ¿no? Con sus dificultades para poder vivir cada día, con sus anhelos, con sus ilusiones y con sus problemas, ¿no? El ambiente cortesano era un ambiente donde se reflejaban las tensiones que había. Fernando, que como he dicho antes tuvo que abandonar Castilla, literalmente expulsado por su yerno, por Felipe el Hermoso, que había sido apoyado por una parte muy importante de la nobleza castellana, cuando regresa va a ajustar cuentas con esa nobleza. Es decir, las relaciones en la corte eran tensas. Fernando sabe cuándo puede ajustar cuentas y cuando ha llegado la hora de perdonar, cuando tiene que mostrarse duro y cuando tiene que mostrarse magnánimo. Y eso se refleja en las relaciones que hay en la corte. Por otro lado, en la corte hay una preocupación importante con el segundo matrimonio del rey. Fernando se ha casado con Germana de Foix y en las capitulaciones de ese matrimonio se ha señalado que en caso de que hubiese una descendencia masculina, esa descendencia se haría cargo de la corona de Aragón, es decir, el rey de Aragón sería un hijo de ese matrimonio y esto rompía la unidad dinástica con Castilla. Por lo tanto, hay ahí una preocupación muy grande de ese matrimonio y qué puede ocurrir con él, ¿no? Era un matrimonio, digamos, muy desigual en edad. Cuando contraen matrimonio en 1505, Germana de Foix tiene 18 años y Fernando el Católico 53, le triplica la edad. Y 53 años en el siglo XVI eran muchos años, ¿eh? Bueno, pues todas esas relaciones, la presencia de Germana de Foix, nobles a los que tiene que perdonar, nobles con los que se enfrenta para asentar la autoridad real, fueron lo que marcó la vida de la corte. Yo creo que en ese sentido, en esas tensiones, Fernando siempre contó con el apoyo de Cisneros. Por cierto, con Cisneros sí se mostró agradecido. Cuando vuelve de Nápoles trae el capelo cardenalicio. Cisneros no es cardenal hasta el año 1507. Y ese capelo lo ha conseguido del Papa Fernando el Católico cuando ha estado en Italia. Aquí sí mostró un agradecimiento, por ejemplo, que no lo tuvo con el gran capitán. Ya en sus últimos momentos, bueno, esto es una pregunta quizá más vinculada a cómo, sobre todo cómo lo cuentas en la novela. A ver, quiero decir, como sin dar desde luego demasiados matices, porque sería desvelar, pues eso, muchas Hacer un cosas, spoiler que se dice básicamente, ahora, ¿no? y sí, sí, a grosso modo sería eso, sí. ¿Cómo, digamos, se siente Fernando al poco de morir sobre el proyecto que él había intentado llevar a cabo? O sea, quiero decir, Al poco de consideras... morir Isabel, ¿no? No, bueno, más bien en el periodo de la regencia barra reinado suyo. O sea, quiero decir, a su muerte. Bueno, yo creo que la situación está tensa todavía, ¿no? O sea, cuando Fernando el Católico muere en 1516, por cierto, cuando quería marcharse a Sevilla para pasar el invierno, o por lo menos una parte importante del invierno, muere en enero, quería irse a Sevilla, pero antes va a Extremadura a presidir el consejo de una orden militar y muere en una aldea extremeña que se llama Madrigalejo, ¿no? Él ha dejado un testamento muy claro, pero nunca le prestó afecto a quien iba a ser el rey tanto de Castilla como de Aragón, a Carlos I. Consideraba que Carlos era un extranjero, que no había sido educado
de nuevo se adelanta, se da cuenta de los problemas que eso puede tener. No ha sido educado en la forma, en las costumbres, en los criterios que hay aquí en la península, ha sido educado por los borgoñones, ha sido educado en Flandes y sabe que eso va a crear problemas y de hecho los creó, ¿no? Por otro lado estaba su otro nieto, Fernando, que sí había sido criado y educado en España y que por lo tanto tenía mucho más de español, además de haber nacido aquí, de lo que tenía Carlos. Yo creo que muere preocupado por lo que pueda ocurrir en ese momento en que las tensiones son muy fuertes. Y está también muy preocupado por las relaciones con Portugal. Yo creo que eso también lo determinó, porque las tensiones con los portugueses llevaban a sabotajes. A veces se quemaban barcos en los puertos españoles, en Sevilla, en la costa onubense, y lo hacían agentes portugueses, pero también ardían barcos en Lisboa. Ardían barcos en Lisboa quemados por los agentes castellanos, por los agentes españoles, ¿no? Yo creo que está preocupado por esas tensiones, quiere ver cómo se resuelve el tema de las especias, que era lo que daba dinero en la época, preocupado porque la reina de Castilla es su hija y está encerrada en Tordesillas, y porque se va a hacer cargo del gobierno un nieto al que no conoce, al que aquí no ha sido educado y al que no le tiene particular devoción. Y bueno, digamos, llegando al final de esta entrevista, nos toca hacer la pregunta de rigor y es un poco, la verdad que en estos años, desde que nos conocemos con la pandemia, has escrito varias novelas, entre otras, además de tiempos diversos, ¿no? Porque has escrito sobre la Primera República, sobre el Cano, ahora sobre Fernando el Católico. ¿En qué andas ahora? O sea, quiero decir, ¿te estás tomando algún periodo de relax? ¿Sigues escribiendo? No, sigo escribiendo, ¿no? Y siempre anda uno buscando un momento histórico que pueda contener una novela, ¿no? Todos los acontecimientos históricos y los personajes que transitan por ellos no tienen una novela. En una novela hay que buscar no ya solo recoger el ambiente, los acontecimientos de un determinado periodo, sino que también pueda, en fin, aparecer una trama como la que aparece en El Rey Regente, ¿no? Sobre la gran pregunta, ¿hizo Enrique IV un testamento? Así es como has visto que arranca la novela. Perdón. Es decir, si Enrique IV hizo testamento o no hizo testamento y a favor, en caso de que lo hiciera, ¿de quién lo hizo? Esa es una gran pregunta que va a ir conduciendo al lector por todo el recorrido de este periodo, porque Isabel la Católica estuvo muy preocupada por que existiese ese testamento y tratar de encontrarlo. Hay cronistas de la época que dicen que sí, Galíndez de Carvajal afirma que Enrique IV hizo testamento, ¿no? Isabel estaba preocupada porque si en ese testamento Enrique IV, que a veces apostó por Isabel, pero otras veces apostó por Juana, hubiese dicho que la legítima heredera de Castilla era Juana, la Beltraneja, en fin, Isabel era una usurpadora de los derechos de su sobrina. Pero podía también en ese testamento haber señalado que Juana no era su hija, que era una bastarda y que por lo tanto su legítima heredera era Isabel. A mí esa trama me parece muy interesante, por lo tanto siempre ando buscando, y se desarrolla a lo largo del Rey Regente, a ver qué pasa, ando buscando un momento histórico en el que pueda haber una trama que permita al lector mantener el interés hasta el final. Y creo, hasta ahí es donde puedo decir, que la he encontrado pues también en el siglo XVI, en otro momento del siglo XVI, que me parece apasionante desde el punto de vista histórico y que creo que se convertirá en mi próxima novela, ¿no? Yo creo que ese siglo XVI tiene un atractivo particular dentro de nuestra historia. Quizá por eso he escrito La travesía final, La ruta infinita, ahora El Rey Regente y quizá una novela que todavía no sé cómo se llama, pero que también estaría ambientada en esa centuria. Bueno, pues la verdad que te agradezco mucho que nos hayas prestado tu tiempo para, bueno, pues hacer esta entrevista, pues lo cierto es que siempre es, bueno, pues muy interesante hablar contigo, José, porque además creo bueno, muchas veces no hablamos, o sea, se habla mucho de la edad moderna, lamentablemente yo creo que se habla demasiado de las guerras, se habla demasiado de lo militar,
al menos en formato podcast, eso es, hay que dejarlo claro. Y se habla mucho y se emiten muchos programas, digamos, basados en lo que son las batallas, pero poco se habla de estos procesos, ¿no? Que son tan largos y que desde luego marcan una época y que por supuesto influyen en los periodos posteriores y no en los más cercanos especialmente. Entonces creo que es interesante y sobre todo también hacerlo a través de un elemento que a mí me parece primordial, que es la novela, que yo creo que, bueno, pues como introducción a la historia es principal. Yo creo que las novelas históricas, si son respetuosas con la historia, lo cual no quiere decir que no puedan introducir elementos de ficción, pero siempre y cuando no alteren los acontecimientos históricos, yo creo que es una buena forma de acercarse a la historia, ¿no? Y luego ya quien quiera profundizar, pues que lo haga a través de ensayos que normalmente resultan menos atractivos, siendo muy importantes, son más pesados, ¿no? Los historiadores muchas veces hemos escrito para nuestros propios colegas más que para el público en general. Y bueno, el público en general quiere saber de historia, pero a veces se le hacen duros determinados ensayos que la novela histórica convierte en algo mucho más atractivo, ¿no? Yo creo que quien lea El Rey Regente va a conocer muy bien ese periodo de nuestra historia, además de divertirse, de disfrutar con la lectura de esa trama del testamento, del posible testamento de Enrique IV, y saber cómo se asientan ahí o se siguen asentando ahí los fundamentos de ese gran imperio que unas décadas después habrá, ¿no? Bueno, pues darte las gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros. Comentar que dejaremos los links para adquirir El Rey Regente de José Calvo Pollato en nuestra descripción. Y bueno, pues darte nuevamente las gracias porque, Bueno, oye, gracias, por este gracias rato a tan vosotros agradable también, ¿no? que ya me lo llevo yo personalmente y los oyentes, digamos de otra manera, pero que para mí siempre es un placer. Bueno, pues yo también agradecido a vosotros por esta oportunidad de charlar de historia, de charlar de esta novela y de recordar un tiempo que me pareció interesante, apasionante de nuestro pasado. Pues nada, nos vemos en el siguiente, siguiente domingo. Y nada, me despido. Me gustaría que nos dejarais unos comentarios hablando un poco sobre El Rey Regente y sobre todo pues sobre la época. Muy bien. Muchas gracias y chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que